Bien, buenas. Vamos a conversar un poquito acerca del modelo de referencia OSI. El objetivo de este entrenamiento con el modelo OSI es que ustedes lo conozcan, que ustedes lo entiendan, que sepan para qué sirve, que sepan cuál es su función y que sepan muy claramente cómo esto puede ayudar a un profesional en el área de redes y comunicaciones y cómo puede aumentar nuestro rendimiento en el desarrollo del trabajo técnico. Mi nombre es Jonathan Emil Betances y este es el capítulo del modelo OSI de Mobile Computer, de nuestro curso de técnico en redes y comunicaciones cableadas e inalámbricas. Bien, ¿por qué nace el modelo? A principios de los 80, cuando empieza el desarrollo de las redes de comunicaciones, existía algo que era la tecnología propietaria. Esa tecnología propietaria hacía que cada fabricante de equipos de comunicaciones y de equipos de informática en sentido general tuviera la posibilidad de desarrollar bajo sus propios estándares y enfocado a lo que sus propios científicos habían desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que si había dos grandes marcas, una marca A y una marca B, la marca A hacía los equipos como ellos entendían que era correcto y para que funcionaran entre sus equipos. Y la marca B hacía los equipos como ellos entendían que debían ser y para que funcionaran entre sus equipos. Entonces, todos los equipos dentro de una marca podían ser compatibles, pero los equipos entre una marca A y una marca B no eran compatibles. Entonces, cuando empieza el boom y el crecimiento de la parte de las redes, esto se comenzó a convertir en un problema muy grande, porque no había compatibilidad entre diferentes fabricantes de una misma tecnología. ¿Y qué pasaba? Imaginémonos dos marcas actuales, Dell y HP. Cada uno fabricaba equipos de comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como cada uno fabricaba equipos de comunicaciones, nosotros no teníamos ninguna necesidad de cambiar de dispositivos. Y hasta ahí todo está bien. Pero ¿qué pasaba? En el momento en el que durante el transcurso de tu utilización de equipo de comunicaciones, un segundo fabricante hacía un equipo que era mejor que el que tenía el fabricante con el que habías iniciado a utilizar tu sistema de comunicaciones, tú no podías cambiar, porque estabas amarrado de por vida a un solo fabricante porque la tecnología era propietaria. Si tú decidías migrar a un equipo diferente, tenías que cambiar toda tu infraestructura de red. Y ese era el principal problema que existía. Para resolver ese problema, la ISO desarrolló el protocolo OSI. La International Standard Organization, Organización Internacional de Estandarización, desarrolló el modelo de interconexión de sistemas abiertos. El objetivo de este modelo era lograr dividir el proceso de comunicación en 7 niveles. Lograr dividir el proceso de comunicación en 7 niveles o capas, y que son las llamadas 7 capas del modelo OSI, que te van a definir el proceso de comunicación desde el origen al destino y viceversa. Pero vamos a dividir lo que pasa en cada una de esas etapas. Entonces, al crear estándares para cada una de las etapas del proceso de comunicación, los fabricantes ahora tenían que fabricar sobre ese modelo. ¿Para qué? Para que fuera más fácil el desarrollo de equipos que pudieran interconectarse entre sí. Con el surgimiento de la estandarización, un fabricante de una tarjeta de red tenía que hacer su tarjeta de red bajo el estándar internacional que la hacía cualquier otro fabricante. Así que nosotros como usuarios no teníamos que estar amarrados a un fabricante determinado, porque los equipos entre sí eran compatibles. Entonces, vamos a explicar las 7 capas del modelo OSI, cuáles son las características de cada una de ellas de la forma más sencilla posible. Capa número 1, la capa física. La capa física me define las características eléctricas, mecánicas y funcionales de todos los equipos de comunicación. Me define las características eléctricas, mecánicas y funcionales de todos los equipos de comunicación.
Cuando hablamos de características mecánicas, se relacionan con las propiedades físicas de la interfaz por el medio de transmisión. Estamos hablando de cuál va a ser el tipo de conexión que vas a utilizar para conectarte al medio de transmisión. Cuando hablamos de características eléctricas, se relaciona con la interpretación, con la representación de los bits. Por ejemplo, cómo se va a transmitir la información de un punto A a un punto B. Cuando hablamos de funcional, se especifica las funciones realizadas por los circuitos individuales dentro de la interfaz de red. Y de procedimiento, cómo es que se van a hacer las cosas. Eso quiere decir, el voltaje que tiene que manejar una tarjeta de red, el tipo de cable que se va a utilizar, el tipo de conector, el tamaño, ancho, alto, profundidad del conector, cómo se va a transmitir, cuánto iban a pasar por ahí. Todas esas características son características que se cumplen en capa física. ¿Qué quiere decir eso? Que en capa física no hay ningún tipo de inteligencia. Por lo tanto, aquellos dispositivos que sean de capa física no poseen ningún tipo de inteligencia, porque aquí solo se trabaja con características mecánicas y funcionales. Estamos hablando simple y sencillamente del nivel más básico en el área de comunicaciones. Luego de ahí nos vamos a la capa de enlace o la capa de acceso al medio, que es la capa 2. La capa de acceso se ocupa del direccionamiento físico de la topología de red. Estamos hablando de cómo los equipos van a accesar al medio para transmitir la información. Y me va a dar el direccionamiento a nivel físico. En pocas palabras, la capa de acceso o la capa de enlace de datos trabaja con la tarjeta de red de la computadora. Entonces, en capa 2 se trabaja con cierto nivel de inteligencia utilizando direcciones MAC. Las direcciones MAC viene guardada en la tarjeta de red de la computadora. Y es una dirección que nosotros podemos ver, pero no podemos tocar. ¿Ok? Entonces, la capa de enlace lo que hace es que me establece cómo los equipos van a utilizar el medio para transmitir información. Entonces, el principal protocolo de acceso al medio en las redes que nosotros utilizamos típicamente se denomina CSMACD. Carrier Set Multiple Access with Collision Detection. CSMACD. Este protocolo de acceso al medio lo que me establece es lo siguiente. Todos los dispositivos que están conectados a mi red tienen el mismo derecho a utilizar el medio para transmitir información. Pero ¿cómo lo van a hacer? Cada vez que un dispositivo, imaginemos que una computadora quiere utilizar el medio, cuando hablo de utilizar el medio estoy hablando de utilizar el cable para transmitir la información. Imaginémonos que una computadora quiere utilizar el medio para transmitir información. Lo primero que va a hacer es que va a censar el medio. Cuando hablamos de censar el medio, quiere decir que ese dispositivo va a escuchar el medio y si no se está transmitiendo nada, entonces él va a proceder a realizar su transmisión. Primero censa el medio, si nadie lo está utilizando, él procede a hacer su transmisión. Pero si él censa el medio y alguien lo está utilizando, da un tiempo reglamentario y vuelve a censar el medio para transmitir. En el momento en el que el medio se despeja, el equipo puede hacer su transmisión de datos. Esto pasa no en minutos, esto pasa en milisegundos, pero es el procedimiento por el cual funciona. Entonces, hay una situación. Si siempre que los equipos van a censar el medio, encontraran el medio libre u ocupado, no hay problema. Pero se pueden producir colisiones. Una colisión es un choque entre dos equipos que están transmitiendo información a la vez. ¿Cómo se produce una colisión? Imaginemos que en un momento determinado, dos equipos simultáneamente van a censar el medio. Esos dos equipos que van a censar el medio simultáneamente detectan ambos que el medio está libre. Y como el medio está disponible, los dos proceden a hacer su transmisión de información. Cuando esa información llega al medio, se va a producir una colisión y la información se va a perder. Entonces, el CSMACD tiene la función de detectar la colisión.
Cuando dos equipos han producido una colisión, ambos equipos se retraen. Se da una cuenta reglamentaria y primero procede uno a hacer su transferencia de información y procede luego el otro a hacer su retransferencia de información. Entonces, el Carrier Set Multiple Access tiene la posibilidad de censar el medio, de detectar, una colisión, y cuando detecta la colisión, entonces tiene un mecanismo para resolver esa colisión, pero no puede evitar la colisión. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es la función principal de la capa de acceso. Permitir que los equipos, o sea, establecer las reglas de cómo los equipos van a accesar al medio para transmitir información y ofrecer el direccionamiento de capa 2, que es direccionamiento MAC, provisto por direcciones MAC. Entonces, ¿qué pasa? El switch es un equipo de capa 2. ¿Por qué el switch es un equipo de capa 2? Y se dice que el hub es un equipo de capa 1, por una razón muy sencilla. El hub, dentro de una red tipo estrella, tenemos el switch y tenemos el hub. Ambos son concentradores, que son los dispositivos donde se van a interconectar todos los demás equipos de mi red, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el hub es un dispositivo de capa 1? Porque el hub no tiene ninguna inteligencia. El hub es como si fuera un repetidor. Él recibe una transmisión de información por un puerto y envía esa transmisión de información, la repite por todos los puertos que él tiene. Y al equipo al que iba dirigido la información, tomaba ese paquete y entonces podía hacer uso de ella. El switch es un equipo de capa 2. ¿Pero por qué el switch es un equipo de capa 2? Porque el switch posee un nivel de inteligencia que le permite hacer lo siguiente. Número 1, un switch detecta en cada puerto que él tiene, qué dispositivo tiene conectado. El switch tiene una tabla en la que él puede detectar en cada puerto que él tiene qué dispositivo tiene conectado. Y eso lo hace a través de la dirección MAC del dispositivo, ¿verdad? Entonces, cuando dos dispositivos quieren transmitir información, quiere decir, un equipo A quiere transmitir información a un equipo B, el switch sabe que el equipo A está en el puerto número 8 y que el equipo B está en el puerto número 12, por poner un ejemplo. Y hace un canal virtual entre esos dos puertos y se produce la transmisión de información. Como el switch es un equipo que tiene un grado de inteligencia, pero ese grado de inteligencia se realiza en función a la dirección MAC de los dispositivos, entonces el switch es un equipo de capa 2, porque trabaja con direcciones MAC, y las direcciones MAC son las direcciones que están en la tarjeta de red, y la tarjeta de red es el equipo fundamental que me define el nivel de acceso al medio o la capa de enlace de datos. ¿Estamos claros? Entonces esa es la capa 2. Una vez que ya yo he logrado el direccionamiento físico, empezamos a trabajar con la capa de red. Entonces, la capa de red es la capa en la que se trabaja el direccionamiento lógico y se determinan las rutas más viables para llegar de un origen a un destino. Bien, básicamente la capa 3 utiliza 4 procesos muy sencillos. Número 1, direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. Y les explico. El direccionamiento es el punto en el que se encarga la capa 3 de identificar todos los equipos dentro de mi red, pero fuera del medio físico. De identificar todos los equipos de mi red, pero fuera del medio físico. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo identificar los equipos de mi red a nivel local utilizando la dirección MAC de los dispositivos. Pero inmediatamente yo tengo que salir de mi direccionamiento local hacia Internet. Yo necesito tener una dirección IP porque fuera de mi red local el switch no puede hacer más nada y necesitamos un direccionamiento lógico, que es lo que se denomina dirección IP de los dispositivos. Entonces, la primera función de la capa 3 es brindarme la dirección IP que me va a permitir a mí identificar todos los dispositivos de mi red. Esto quiere decir lo siguiente: todo dispositivo que se conecta a una red directamente
tiene una dirección IP o debe tener una dirección IP, sea una computadora, una impresora, un dispositivo de almacenamiento, cualquier dispositivo que se conecte a la red debe tener una dirección IP. Luego vamos al encapsulamiento. Se empaquetan esos datos para que puedan viajar a través de la red de internet o a través de la red fuera de la red física. Luego viene el enrutamiento. El paquete que ya se ha encapsulado se va a dirigir por el mejor camino posible desde el origen hasta el destino. Enrutar significa llevar un paquete de un origen a un destino por el menor camino posible, que no típicamente va a ser el más corto. Imaginemos lo siguiente, imaginen la ciudad y que ustedes tienen que llevar de un punto al otro de la ciudad un paquete, una caja que la van a mandar para X lugar. Hay una vía que es una vía principal, pero esa vía te lleva directamente del origen al destino. Pero tú estás en un momento en el que hay mucho congestionamiento. Inmediatamente tú dices, no, en vez de yo tomar esta vía recta, yo me voy a ir por acá, por acá, por acá y por acá. Voy a bordear la ciudad y yo voy a llegar en la mitad del tiempo. Porque aunque esta ruta A es una ruta recta que debería llevarme más rápido por el embotellamiento del tráfico, no lo voy a hacer en ese tiempo. Y elige una ruta B. Eso es lo que se denomina enrutamiento. Establecer cuál es la ruta más viable para llevar un paquete del origen al destino en el menor tiempo posible. Y luego que el paquete se ha enrutado hasta su destino, entonces el proceso número 4, que es el desencapsulamiento, que es abrir ese paquete que previamente fue encapsulado. Entonces, básicamente, la capa 3 o la capa de red trabaja con dirección IP. Y por eso el equipo que maneja direcciones IP es el router. Por eso es que el router es un equipo de capa 3. Recontando, el hub es un equipo de capa 1. El switch es un equipo de capa 2 y el router es un equipo de capa 3 porque trabaja con direcciones IP. Volvemos. El hub es un equipo de capa 1 porque lo único que maneja son pulsos eléctricos, es como una repetidora. El switch es un equipo de capa 2 porque trabaja con direcciones MAC y las direcciones MAC se manejan en capa 2. Y el router es un equipo de capa 3 porque trabaja con direcciones IP, que son las direcciones que se manejan en la capa 3, la capa de red. Capa 4. La capa de transporte establece la conexión de extremo a extremo y la fiabilidad o no de los datos. La capa de transporte tiene la forma de establecer que un paquete va a llegar del origen al destino. Entonces, en el enrutamiento yo establezco la ruta, pero quien lleva el paquete se encarga los protocolos de la capa de transporte. Entonces, en capa de transporte yo tengo el TCP y tengo el UDP. El Transfer Control Protocol es el protocolo más seguro para la transferencia de información, porque está orientado a conexión. Esto quiere decir que si se produce un error en la transferencia de un paquete, entonces el protocolo TCP tiene forma de detectar que se produjo un error, de corregirlo y de retransmitir la parte del paquete en la que se produjo el error. Por eso es que el TCP es un protocolo que es un poquito más lento. ¿Por qué? Porque él tiene que ver si la información llega y si no llega correcta, retransmitir. Pero te garantiza que no se pierde ningún paquete. El UDP es un protocolo que no es orientado a conexión, es un protocolo sumamente rápido porque no le importa si lo que tú envías llega o no llega. Él se encarga de llevarlo rápido. Imaginemos lo siguiente. Siguiendo con el mismo ejemplo del vehículo, cuando nosotros vamos a enrutar el paquete, que se va a hacer en capa 3, la función del enrutamiento es establecer la ruta. Tú te vas a ir de acá, acá, acá y acá. Una vez que establece la ruta, ese paquete se le pasa al protocolo de capa 4 y ese paquete sube a la capa de transporte. Y ahora el protocolo de capa 4 se encarga de llevarlo por la ruta que se estableció de la manera que se estableció. Ahora, ¿qué pasa?
Imaginémonos la diferencia en funcionamiento del TCP y del UDP. ¿Y por qué uno es más rápido que el otro? El UDP montaría el paquete que vamos a llevar por esa ruta que establecimos, lo montamos en el carro y le damos para allá. Y vamos a la mayor velocidad que se puede, pero imaginémonos que en vez de una caja son 100 cajas y que lo montamos en una camioneta. Y le damos rápido y viene el hueco, viene el bache y viene la piedra y viene el charco de agua y nosotros le damos para adelante lo más rápido posible. Al llegar al destino nos damos cuenta que hacen falta 3 cajas que se cayeron en el camino. Y la respuesta de UDP es muy sencilla. Yo no sé si se cayeron o no se cayeron, yo llegué lo más rápido posible. Entonces, cuando vamos a transportar información valiosa o cuando ciertas aplicaciones necesitan más fiabilidad en el transporte, no se manejan sobre el protocolo UDP, sino que usan TCP. ¿Por qué? Porque TCP te monta una persona atrás y va vigilando la carga. Si se cae una caja te dice detente, baja, recoge la caja y entonces sigue su camino. Más que todo es una forma para que entiendan cuál es la diferencia entre el protocolo de transporte TCP y el protocolo de transporte UDP. ¿Estamos claros? Esa es la capa 4. La capa 5 es la capa de sesión y se establece la comunicación entre los dispositivos de la red. Y pregunto, ¿qué es una sesión? Todos nosotros hemos utilizado el teléfono. Cuando nosotros hacemos la marcación en el teléfono y marcamos un número X, estamos llamando a una sesión. Estamos solicitando la apertura de una sesión. Cuando la otra persona en el otro extremo levanta el teléfono, se abre una sesión. Entonces, ¿cuál es la función de la capa de sesión o de la capa 5? Garantizar que cuando los dispositivos de la red requieran una sesión para transmitir información, esa sesión se va a abrir correctamente y que se va a mantener abierta mientras los dispositivos estén haciendo la transmisión de la información. Y que si por alguna razón eso falla, va a haber una forma de corregirlo. Y que en el momento en el que se termine la sesión, se cierra la sesión y se deje el medio libre para que otros puedan transmitir información. Es básicamente esa la función de la capa de sesión. La capa 6 es la capa de presentación de datos y se encarga de la forma en que nosotros vamos a ver la información que se está manejando en la red. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros mandamos un documento de texto, ese documento de texto jamás en la vida va a ser recibido en el destino como una fotografía. Si nosotros mandamos una presentación de PowerPoint, en el destino jamás eso va a ser recibido como un documento de Word. ¿Por qué? Porque son los protocolos o los estándares de presentación de datos los que me definen cómo se va a presentar la información en la red. Y la última capa es la capa de aplicación, que es la capa que tiene los protocolos sobre los cuales funcionan las aplicaciones que nosotros conocemos. Y eso es muy claro y ahí le quiero hacer esta aclaración. Cuando hablamos de aplicación, generalmente uno piensa que estamos hablando de Windows, de Word, de Excel, de PowerPoint, de Acrobat Reader. No. En la capa de aplicación se manejan los protocolos sobre lo que funcionan las aplicaciones, como en el caso del HTML, sobre el que funcionan los exploradores de Internet, o el HTTP, sobre el que funciona también toda esta estructura de Internet, como el POP o el IMAP. Entonces, esos protocolos sobre lo que se escriben las aplicaciones son los protocolos de capa de aplicación. ¿Se entiende eso? Listo. Entonces, estas son las 7 capas del modelo OSI. Capa física, capa 2, capa de enlace o acceso al medio, capa 3, capa de red, capa 4, capa de transporte, capa 5, sesión, capa 6, presentación y capa 7, aplicación. Entonces, podemos decir que en el modelo OSI, en la transmisión, el trabajo es descendente. Que en la transmisión el trabajo es descendente. Imaginemos lo siguiente. Usted está en su computadora y usted envía un paquete. Ese paquete está bajando de la capa de aplicación a presentación, a sesión, a transporte, a red, a enlace y a físico. Y se recibe por el medio físico y ahí va subiendo.
enlace, red, transporte, sesión, presentación, hasta que llega a aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que en la transmisión el recorrido es descendente, pero en la recepción el recorrido es ascendente. Entonces, básicamente, estas son las 7 capas del modelo OSI. Ese es el funcionamiento del modelo OSI. Ahora bien, yo como técnico, ¿cómo aplico el funcionamiento del modelo OSI? Porque aquí aprendemos a entender que el proceso de comunicación está segmentado. Si nosotros tenemos una situación, imaginémonos que un usuario nos llama y nos dice, mi computadora no tiene internet. Lo primero que nosotros tenemos que resolver, ¿qué es? Si la computadora no tiene internet, nosotros vamos trabajando de capa 1 a capa 7 a ver dónde está el problema. Lo primero que yo verifico que es la capa física. Vamos a ver si el cable está conectado, si la tarjeta está funcionando y si la tarjeta tiene energía. Si la capa física está resuelta, entonces yo me empiezo a subir para arriba hasta que llego a verificar si es algo de configuración en la computadora. Pero funcionar nosotros como técnicos, entendiendo el modelo OSI, sabiendo que el proceso de comunicación está segmentado, que hay una capa física, una capa de enlace, una capa de red, una de transporte, una de sesión, una de presentación y una de aplicación, me permiten a mí entender más el proceso de comunicación y ser más efectivo en el momento de darle solución a los problemas. Una de las cosas más importantes con el modelo OSI es que entiendan que este es un modelo de referencia. Es un modelo en el que nosotros aprendemos a entender los problemas. Pero no se preocupe por entender cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que se vuelve loco y termina hablando solo. Usted simplemente tiene que entender cómo funciona el modelo, tiene que entender cómo funciona el proceso de comunicación y hasta ahí llega nuestro nivel de competencia. ¿Ok? Entonces, por hoy ha sido todo. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a cursos@mobilecomputer.com y estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.